Un día me levanté temprano en la mañana, abrí mi Biblia y comencé a leer en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Inmediatamente, mientras leía, Dios me dio entendimiento de una profecía que señala a Jesús, señala la muerte de Jesús 4000 años después de la entrada del pecado. Varios días después comencé a leer Ezequiel capítulo 46 y Dios me enseñó otra profecía que también señala a Jesús. Dios me ha enseñado hermosas profecías acerca de la vida de Jesús y también de las parábolas de Jesús, que son profecías que señalan que el tiempo que queda es poco, que la venida de Jesús será en el año 2031. Vamos a comenzar primero con esta, la profecía de Ezequiel capítulo 46. Ezequiel capítulo 46, allí el primer versículo del capítulo nos indica que esto se refiere a una profecía que señala el tiempo de la segunda venida de Cristo. El versículo 1 dice: así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente. Aquí tomamos la palabra puerta, la puerta y el oriente. Si nosotros miramos cuál es la constelación que sale por el oriente, la constelación más conocida, podríamos decir, es la constelación de Orión. Dios me enseñó una gran profecía en la constelación de Orión y me enseñó también en la palabra de Dios que por esta constelación es que va a ser la segunda venida de Cristo. Eso está en la Biblia y lo vamos a compartir más adelante. La constelación de Orión siempre sale por el este, siempre sale por el oriente, y es la puerta por donde va a ser la segunda venida de Cristo. Estará cerrada, esa puerta dice, por 6 días. Oiga eso, por 6 días. ¿Qué simboliza eso? Esos 6 días simbolizan los 6000 años, que también están en Ezequiel 47, los 6000 años desde que el hombre pecó hasta la segunda venida de Cristo. Dice que esa puerta estará cerrada por 6 días y 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá al final de los 6000 años, cuando comience el milenio de reposo. Comenzando el milenio de reposo al final de los 6000 años, entonces esa puerta del oriente, esa puerta del este, que es la constelación de Orión, se abrirá y Jesús vendrá a la tierra a través de esa puerta del este, del oriente. Bien, entonces la profecía continúa mencionando la palabra príncipe. Si miran el versículo 2 dice: y el príncipe entrará. ¿Recuerdan a quién se le llama príncipe en la Biblia? A Jesús, el príncipe de paz. Jesús, el príncipe de paz. Nos dice la palabra que Rubén, el hijo de Jacob, Rubén era el primogénito, pero él perdió su primogenitura. Y entonces la primogenitura le tocó a José y a sus hijos. Ahora bien, Judá llegó a ser el príncipe. Dice la palabra que Judá llegó a ser el príncipe de ellos, simbolizando al príncipe de paz, Cristo Jesús, porque Jesús desciende de la tribu de Judá. Judá se convirtió en un símbolo de este príncipe que menciona Ezequiel 46 y del príncipe que es el príncipe de paz, Cristo Jesús. Entonces, cada vez que menciona la palabra príncipe, está profetizando a Cristo. Lo menciona, como lo podemos ver aquí, lo menciona 6 veces. 6 veces. Ese capítulo menciona la palabra príncipe 6 veces, simbolizando
que Cristo siempre ha estado atento a su pueblo. Cristo nunca ha dejado su iglesia. Cristo nunca ha dejado su pueblo, como dice Apocalipsis capítulo 1, que Juan vio a Jesús en medio de los 7 candeleros. Él está en medio de su iglesia. Lo menciona 6 veces también porque simboliza los 6,000 años que durará el mundo. Los 6,000 años que durará el mundo, que terminan en el año 2031. Veamos. En el versículo 2 menciona la palabra príncipe por primera vez el capítulo. En el versículo 4 vuelve y la menciona, simbolizando el primer milenio y el segundo milenio. Entonces, en el versículo 8 vemos que menciona otra vez la palabra príncipe, el tercer milenio. En el versículo 10 menciona por cuarta vez el príncipe. Y entonces aquí tenemos que detenernos un poquito, porque el cuarto milenio, al final del cuarto milenio, ocurrió la muerte de Cristo Jesús. Ocurrió la muerte de Jesús en el año 31, exactamente en el año 31. Y el versículo 11 entonces dice: y en las fiestas será la ofrenda. Y en las fiestas será la ofrenda. ¿Qué nos dice allí la profecía? Que la ofrenda al final del cuarto milenio sería en las fiestas. ¿Cuál ofrenda? La ofrenda del cuerpo de Jesús. Jesús entregó su vida exactamente en el día de la Pascua. En el día de la Pascua. El día de la Pascua y el día el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el día siguiente Él estuvo en la tumba. Y al día siguiente, al tercer día, entonces era el día de la que se presentaba los manojos de la gavilla, de la cosecha. Se presentaba las primicias, la fiesta de la primicia. Entonces señalaba la resurrección de Jesús, esa fiesta. Entonces, y en las fiestas será la ofrenda. Está profetizando que Jesús moriría al final del cuarto milenio. En el versículo 17 menciona el príncipe por quinta vez, simbolizando el quinto milenio. Y el versículo 18 lo menciona por última vez, la vez número 6, simbolizando el sexto milenio. Y aquí en el versículo 18 dice además: de lo que Él posee dará herencia a sus hijos. Oiga bien, hermanos, de lo que Él posee dará herencia a sus hijos. Está diciendo que la herencia celestial que Cristo la posee, Él la va a compartir con nosotros al final del sexto milenio, en el año 2031. Jesús dijo en Juan 14: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y prepare el lugar, vendré otra vez y los voy a tomar conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Nosotros nos iremos hacia el cielo con Jesús por 1000 años. Y luego de 1000 años, dice Apocalipsis 21, que la ciudad desciende. Juan la vio descender del cielo. Y la tierra entonces será hecha nueva. Así que aquí vemos una hermosa profecía, Ezequiel 46, que señala que Cristo viene por el Orión, por el este, que esa puerta está cerrada por 6 días, simbolizando los 6000 años. Y entonces, después señala la palabra príncipe 6 veces, simbolizando los 6000 años otra vez, y señala que Cristo debía ofrecer su cuerpo al final de los 4000 años, y que nos dará herencia al final de los 6000 años. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47 comienza diciendo: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Aquí vuelve a señalar el oriente.
el oriente. Jesús dijo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús mismo señaló que su venida, su segunda venida, sería desde el oriente. Desde el oriente sería su venida, desde el este. La fachada de la casa estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo hacia al lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta y el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Aquí comienza la profecía de tiempo. ¿Midió cuántos codos? Allí nos dice 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 1000 codos, vayan sumando los miles. 1000 codos, y las aguas le daban hasta los tobillos. 1000 codos, las aguas hasta los tobillos, simbolizando el primer milenio. El primer milenio. El pecado todavía no había afectado tanto a la raza humana. Como llegó a estar pronto para el diluvio, llegó a estar pronto afectado. Pero está señalando un tiempo, el primer milenio. Midió otros 1000 codos. Aquí está, llegamos al año 2000 después de la creación, o después de la entrada del pecado. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió hasta las rodillas. Aquí vemos las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Aquí está, hasta la cintura, hasta los lomos. El año 3000, llegamos al año 3000, después del pecado de Adán y Eva. Versículo 5, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ya él no podía pasarlo caminando. Aquí llegamos al año 4000, el año 4000. Ya no podía caminar en el río, sino que tenía que nadar. Entonces aquí muere Cristo. Aquí se simboliza la muerte de Cristo. ¿Qué simboliza? Que ya tenía que nadar. Para usted nadar tiene que extender los brazos. No puede tener los brazos cruzados. Tiene que extender los brazos, simbolizando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el año 31. También en las aguas simbolizan que el ser humano necesitaba ser ayudado. El ser humano necesitaba la ayuda que solamente Dios podía dar para que no quedara condenado a muerte eterna. Y entonces eso hizo Jesús. Jesús vino y entonces Él murió por cada uno de nosotros. Y vemos que sigue diciendo, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y el 8 dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Bien, aquí dice que las aguas entrarían en el mar y las aguas del mar recibirían sanidad. Cuando habla del mar simboliza a la multitud de personas, a la gente de ese mundo, que recibirían sanidad con las aguas. Las aguas simbolizan a Cristo. Cuando Cristo murió, entonces la raza humana recibió sanidad. Esto es lo que simboliza esto. Y dice, y toda alma viviente que entrare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. La bendición, la vida, la ofrece Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿quiénes se aprovechan? Solamente el que entrare en esa agua. Solamente el que bebiere de esa agua.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es todo aquel que cree, todo aquel que pone a Cristo en primer lugar, que acepta a Jesús como su Salvador. Porque no podemos ser salvos por nuestros méritos, solamente por la gracia de Dios somos salvos. Y esa gracia se manifestó a través de Cristo Jesús y la obtenemos por la fe, confiando, entregando nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Ven, ya leímos que por donde quiera que entrar en estos dos ríos, habla de dos ríos, y los dos ríos tienen un simbolismo muy interesante, pero vamos primero a mencionar esto. Habrá muchísimos peces, y el 10 dice, serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Cuando Jesús murió, salvó a muchas personas y todavía está salvando, y Jesús lo verá y se verá al final de los 6,000 años, los salvados. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 7? Juan vio una gran multitud de personas que habían sido salvadas, la vio en el cielo. Y al final del capítulo él ve a Jesús que está guiando a esa gran multitud de salvados, y entonces lo lleva a las corrientes de aguas de vida del cielo, de la Nueva Jerusalén, allá en el cielo. Entonces aquí nos habla de las aguas, dijimos ya que simbolizan a Cristo Jesús, y voy a referir una experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Dios me enseñó una profecía sobre la vida de Cristo también allí. Está en Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15 se nos cuenta que Israel llegó a un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Recuerdan ustedes que Jesús eligió a 12 discípulos, 12 apóstoles? Y nos dice el libro de Lucas capítulo 9 que Jesús envió a esos 12 apóstoles a predicar. Y el capítulo 10 nos dice que luego envió a 70 discípulos. Primero envió a 12 y después a 70. El pueblo de Israel, nos dice allí Éxodo 15, que llegó a un lugar donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí está señalando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó un poco antes de que llegaran allí? Ellos habían salido del Mar Rojo, de la orilla del Mar Rojo, y llegaron a un lugar donde había agua. Ellos tenían sed, estaban sedientos, pero cuando fueron a tomar el agua, vieron que el agua era amarga, y le llamaron Mara, que significa amarga. ¿Qué profetiza esto de la vida de Jesús? El momento de la muerte de Jesús. Los discípulos todavía no entendían muy bien al Señor, y ellos pensaban que Jesús iba a ser rey, que lo iba a liberar de los romanos. Pero cuando Jesús fue crucificado y vieron que murió, entonces eso fue para ellos un gran chasco. Así como ellos, el pueblo de Israel llegó y las aguas eran amargas. Eso pasaron los discípulos de Cristo también. Pero nos dice también la palabra que ellos habían caminado por 3 días. Cuando Jesús murió, Él estuvo muerto por 3 días. Nos dice la palabra, por 3 días. Allí está simbolizado con esos 3 días de camino. Y Moisés tomó la rama de un árbol por mandato de Dios y entonces la echó en esa agua, y dice que las aguas fueron sanadas, las aguas se endulzaron. ¿Qué simboliza la rama de este árbol? Simboliza la cruz de Cristo, simboliza la muerte de Cristo Jesús, que endulzó las aguas. Y fíjense bien lo que dice allí, fíjense bien, la que endulzó las aguas, que curó las aguas. Está relacionado esto con lo que pasa aquí en Ezequiel capítulo 47, que estas aguas entraron al mar y sanaron el mar,
simbolizando a Jesús. ¿Recuerdan lo que dice la palabra cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? Jesús le dice a ella: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, simbolizando el don de Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador. Y Juan 7:37 en adelante, allí estaba la fiesta de los tabernáculos, que señala la segunda venida de Cristo. En Juan 7:37 en adelante, Jesús va allí a la fiesta de los tabernáculos y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y que las aguas simbolizan a Cristo, simbolizan al Espíritu Santo también, que a través de su Santo Espíritu es que Cristo mora en nuestro corazón hoy. Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, le enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Y recuerdan Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21 dice allí que los 7 de los discípulos fueron a pescar. Y cuando estaban pescando no habían podido conseguir ningún pez. Pero entonces viene Jesús y le dice: tira la red hacia la derecha. Y entonces cuando sacaron la red, eran tantos peces que casi no podían sacarla. Pero la red no se rompía. ¿Qué simboliza eso? Jesús le había dicho a los discípulos que lo iba a hacer pescadores de hombres. Jesús estaba dramatizando allí la segunda venida. La red no se rompió, simboliza que la promesa es segura. Es una bienaventurada promesa de que Jesús vendrá por segunda vez. Y entonces allí vemos que la cantidad de peces que sacaron eran 153, que señala la parábola de la higuera de Mateo 24. La parábola de la higuera no es solamente 70 más 80. Si ustedes leen allí en Salmo capítulo 90, después que dice allí que al máximo es 80, menciona la palabra días 3 veces, simbolizando 3 años más, 3 años y medio más después del año 2028. Y vamos a 2 Crónicas 2:2, allí habla de 70,000, 80,000 y de 3,600. 70,000 tomamos el 70, 80,000 tomamos el 80 y 3,600 tomamos el 3 y el 6, simbolizando 3 años y 6 meses. Después del 2028 quedan 3 años y 6 meses para la segunda venida de Cristo en el año 2031. Bien, cuando seguimos, ya leímos que entraron 2 ríos al mar. ¿Qué simbolizan estos 2 ríos? Simbolizan que después de la muerte de Cristo Jesús, entonces faltarían 2000 años para su retorno, para su segunda venida, Cuando Jesús estaba muriendo, recuerden que vino el centurión romano y con una lanza le hirió el costado a Jesús. Y nos dice en el libro de Juan 19:34, nos dice que cuando ese soldado romano hirió a Jesús en su costado, de allí salió sangre y también salió agua. Salió sangre y también salió agua. Nos dice el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, que habrá un manantial abierto para la casa de Israel. Ese manantial se abrió con la muerte de Jesús, simbolizado con esa sangre que Él vertió. Salvación está disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que entrega su vida al Señor Jesucristo. Tú no tienes que morir en el año 2031, tú no tienes que perderte eternamente. Dios te está ofreciendo una salvación eterna. Pero tienes que aceptar esa misericordia de Dios, esa sangre que es derramada por ti y esa agua que te limpia. Recuerdan, dice el libro de Hebreos, nos dice
El libro de Hebreos nos dice que que se usaba el agua para purificación también. Hebreos 9:19 dice: porque habiendo anunciado Moisés a todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. A todo el pueblo. En el pueblo de Israel se usaba una vaca roja, y esta vaca, después que moría, que era quemada, y entonces su ceniza se echaba en agua, y esta agua se usaba para purificación. Así que cuando aquí habla de 2 ríos en Ezequiel 47, dijimos ya que simbolizan esos 2000 años que faltarían desde el año 31 al 2031, pero también simboliza esa sangre y esa agua que salió del costado de Jesús, simbolizando la purificación que Él puede hacer por cada uno de nosotros. La sangre y también el agua. La sangre es símbolo de su misericordia, de su muerte. El agua, dijimos ya que es símbolo de la purificación que Él puede hacernos a cada uno de nosotros. Pero el agua también es símbolo de juicio, es símbolo de justicia. Recuerdan que en el tiempo de Noé fue a través de agua que Dios mandó su juicio. A través de agua Él purificó el mundo. A través de agua Él le dio el merecido a las personas que se habían dedicado a hacer lo malo, que lo habían rechazado a Él. Ahora no va a ser agua, ahora va a ser fuego. Pero el agua simboliza que además de que Dios es misericordioso, de que Dios nos purifica, también el agua simboliza el juicio que Dios traerá en el año 2031 y en el año 2030 en adelante, con las 7 plagas, sin mezcla de misericordia. Pero Dios ha tenido 6000 años llamando al hombre al arrepentimiento, y hoy te está llamando a ti, hoy me llama a mí, nos llama a todos a consagrarnos la vida al Señor Jesús, porque el tiempo que queda es muy corto. El tiempo que queda es muy corto. Bien, entonces ya vimos que Ezequiel capítulo 47 señala 4000 años hasta que llega esa agua de vida que es Cristo Jesús, que sana el mar, y que el resultado es que habrá multitud de peces, simbolizando los salvados que Cristo cosechará en la segunda venida. Y también sanan las aguas, la sanidad que Dios nos trae física y espiritual. Y entonces habla de 2 ríos, simbolizando los 2000 años que habrá desde el año 31 hasta el 2031, que solamente faltan 11 años. 11 años solamente le quedan a este mundo. 2 ríos, 2000 años. 2000 años simbolizan los 2 ríos. Muy bien, aquí vemos que el mundo duraría solamente 6000 años desde el pecado de Adán y Eva hasta la segunda venida en el año 2031. Ahora bien, ya hemos mencionado el año 2031 muchas veces, pero ¿está esto en la profecía? Claro que sí. Mientras estudiaba esta profecía, entonces seguí leyendo, y Dios me enseñó la culminación de la profecía de Ezequiel, que comienza en el capítulo 46, sigue en el capítulo 47. La última parte nos dice, el versículo 13 del capítulo 47 nos dice: así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra. Bien, ¿qué va a pasar a los 6000 años? Dios va a repartir la tierra. En este caso, la tierra mejor, la tierra del cielo, y después la tierra nueva. En el año 2031 es el cielo. Dios nos va a dar a cada uno nuestra porción allá en la Nueva Jerusalén, y ahí podríamos acabar la profecía. Pero Dios nos dice en qué año va a ser esto. Sigue diciendo:
la tierra la dará por heredad entre las 12 tribus de Israel. Acuérdese eso, el número 12, las 12 tribus de Israel. José tendrá dos partes. Ya mencioné hace un rato que el primogénito de Jacob fue Rubén, pero Rubén perdió la primogenitura y entonces esa primogenitura le tocó a José y la repartieron entre sus dos hijos, Manasés y Efraín. Por eso aquí nos dice que José tendría dos partes, pero aquí esas dos partes también simbolizan los 2000 años que habría desde la muerte de Jesús hasta la segunda venida. Bien, ya mencionamos el número 12, menciona las 12 tribus. ¿Qué simboliza esto? El número 12 es una profecía. El número 12 es una profecía. Fíjense bien, cuando Dios establece, el número 12 es símbolo del reino de Dios, del reino de Dios. Cuando Dios estableció su reino de gracia, podríamos decir, que comenzó con el pueblo de Israel, lo llamó a 12, eligió a 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando Jesús estableció el reino de la gracia, el nuevo pacto, Jesús eligió a 12 apóstoles, a 12 discípulos, comenzando el reino de la gracia. Y cuando comienza el reino de la gloria, es decir, cuando lleguemos al cielo, entonces allí se nos dice en Apocalipsis que los nombres de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles estarán en la Nueva Jerusalén, simbolizando que allí se completa ya el reino de Dios. Así que el número 12 es el número que simboliza el reino de Dios, y el número 12 es una profecía. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el número 12 aparece 187 veces en la Biblia. Si usted cuenta el número 12 cada vez que aparece en la Biblia, encontrará que aparece 187 veces. Y hice una ilustración aquí. La voy a mostrar aquí. Aquí lo tengo ilustrado. El número Ezequiel 47:13 habla del número 12. La profecía del número 12 aparece 187 veces en la Biblia. El número 12, muy bien. ¿Qué hacemos con esto entonces? Aquí se nos calculamos 187 años desde el año 1844. Ya hemos mencionado ese año. Si ustedes van a Esther capítulo 1, que fue una de las primeras profecías que Dios me enseñó de manera milagrosa, por eso predico esto, porque Dios me dio sueños, me dio señales que me guiaron a estudiar el libro de Daniel. Y si yo, sin saber lo que Dios quería enseñarme, esto fue lo que me enseñó. Cuando fui al libro de Esther, el capítulo 1 dice que el rey hizo una fiesta por 180 días, y después el versículo 4 dice eso, y después el versículo 5 dice que hizo otra fiesta por 7 días, 180 más 7, 187. Desde 1844, el 180 nos lleva al 2024, y el 7 al 2031, 187 años. ¿Qué pasó este año? Este año comenzó el juicio en el cielo. Esta profecía está en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, simbolizando 2300 años. Y esta profecía comienza junto con la profecía de las 70 semanas. Daniel no la entendía, y después Dios mandó al ángel Gabriel para explicársela, y le dijo que comenzaría desde la orden para la reconstrucción de Jerusalén, de Jerusalén y del templo. Y entonces esto comenzó, la restauración y la edificación de Jerusalén. Esto comenzó en el año 457 por orden de Artajerjes. 457, las 70 semanas nos llevan hasta Jesús, hasta su bautismo y su muerte. Pero los 2300 años nos llevan hasta el año 1844. ¿Qué pasó ahí? Recuerdan
que recuerden que en el santuario se dividía en dos tiempos diferentes el servicio del santuario. Uno era el servicio diario, que los sacerdotes entraban cada día al lugar santo del santuario. Pero había otro departamento del santuario, era el lugar santísimo. El sacerdote entraba solamente una vez al año, y esa vez era el día de la expiación. El día de la expiación, entonces, era el día del juicio, día que todos debían arrepentirse. ¿Y qué se hacía? Ese día se limpiaba el lugar, se limpiaba el santuario. Esa sangre que se iba rociando en el santuario simbolizaba un registro de los pecados, Y cuando el servicio que se hacía en este día, el día de la expiación, simbolizaba que los pecados eran removidos del santuario y se ponían sobre ese macho cabrío para sacer, que simbolizaba a Satanás. Este juicio, que está simbolizado por ese día de expiación, comenzó en 1844. Entonces hay diferentes profecías que señalan que desde ese año solamente faltarían 187 años para llegar al año 2031, cuando se pondrá el pecado sobre Satanás. Este macho cabrío para sacer simbolizaba a Satanás. Los pecados, Cristo murió por ellos. Cuando usted confiesa sus pecados, son perdonados, pero los pecados quedan registrados todavía en el cielo. Entonces Cristo los pondrá sobre Satanás en el momento de la segunda venida, al final de esos 187 años. Está profetizado en Daniel también. En Daniel está profetizado, después de esas 4 bestias que simbolizan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, entonces vendría el cuerno pequeño que hizo guerra contra los santos, simbolizando al papado, toda esa persecución que hizo contra los cristianos. Y él dice que él vio cuando mataron a la bestia, decía, este cuerno pequeño. Eso fue en 1798. Y después de eso él vio que se abrieron los libros y el anciano de Días se sentó y vio que llegó el Hijo del Hombre, simbolizando este año 1844, cuando comenzó el juicio investigador en el cielo. Si usted lee el libro de Hebreos, ahí va a ver que se menciona repetidas veces el sumo sacerdote, señalando a Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, él ascendió al cielo a ser nuestro sumo sacerdote. Pero en el año 1844 comenzó ese juicio que está a punto de terminar. Entonces, si ustedes van a Daniel capítulo 7, ven que después de esos reinos hay un juicio, y después de ese juicio, entonces, el juicio es entregado a los santos, es decir, el veredicto positivo a los santos, y entonces comienza el reino de Dios. Así que antes de la segunda venida está profetizado un tiempo de juicio que está ahora en la fase final. Los vivos estamos siendo juzgados porque solamente faltan 11 años para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la profecía no termina aquí. Hay otra sección de la profecía que también la voy a compartir, pero primero tenemos que leer otra porción de la palabra. Esa porción de la palabra es la de Marcos capítulo 13, versículo 29. Vamos al libro de Marcos 13. Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 29. Jesús está dando allí su sermón, su explicación profética. Equivale a lo que él dijo en Mateo capítulo 24, pero aquí estamos en Marcos. Jesús habla de las señales del sol, la luna y las estrellas. Jesús habla de la parábola de la higuera. Y después que habla de la parábola de la higuera, que ya sabemos que señala el año 2018, el 2028 y el año 2031. La parábola de la higuera. Después Jesús dice lo siguiente, pongan mucha atención a esto ahora. Dice, y así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca
a las puertas. A las puertas. Noten esa palabra, a las puertas, a las puertas. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué significa eso? Sabemos que eso significa que estaría cerca. Si alguien está ahí en su puerta, significa que está a punto de entrar. Simboliza que cuando se entendiera la profecía de la parábola de la higuera, cuando se estuvieran entendiendo esas profecías, debemos saber que Él está cerca realmente. Cuando veamos estas señales que estamos viendo, como el coronavirus y otras, debemos saber que está la puerta, que está cerca. Pero ese no es el único simbolismo que tiene esta palabra, el único significado. Esta palabra, a las puertas, es una profecía que Dios me la enseñó hace poco tiempo. A las puertas está profetizado en Ezequiel. Allí en Ezequiel, al final del libro, el capítulo 48. Vean, vamos a ver otra profecía que nos dice también, nos señala el año 2031, pero esta también señala el 2024. Ezequiel 48, versículo 29. Vamos a ver lo que simboliza esa frase que Jesús dijo, esa palabra, a las puertas. El concepto a las puertas, dice Ezequiel 48, 29. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad. Aquí está hablando de entregar la herencia a su pueblo, como vimos en el capítulo 46. A las tribus de Israel, y estas son las porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad. Vamos a ver una profecía en las salidas de la ciudad de Jerusalén. En las salidas, estas son las salidas. Y vamos a ver otra en las puertas. Recuerden, a las puertas, como dijo Jesús. Estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500. 4.500 al lado del norte. Entonces ahí se va a repetir. Ahí se va a repetir 1, 2, 3, 4 veces las salidas. Y las 4 veces va a decir 4.500. 4.500. Y en el versículo 34, entonces la suma. Y el resultado es 18.000. 18.000. El número 18.000 tiene un 1, tiene un 8 y tiene ceros, tiene 3 ceros, pero ahí tomamos el 1, el 8 y un 0. Ahí nos da entonces la cantidad de 180. Recuerda la profecía que vimos anterior. La palabra, el número 12 aparece en la Biblia 187 veces. Aquí vemos el número 180. Entonces, eso es lo que nos dice la profecía, que llegamos desde 1844 hasta el año 2024, 180 años, lo mismo que nos dice el libro de Esther, capítulo 1, esa fiesta. Bien, volvemos al versículo 31, vamos a ver las puertas ahora. Vamos a ver las puertas, dice, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de la tribu de Israel. Encontramos eso en Apocalipsis, encontramos eso otra vez en Apocalipsis. Los nombres de la tribu de Israel. Y sigue diciendo, 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, 1. Note bien ahora los números que sigue diciendo de las puertas. 3 puertas al norte. Y después dice 1. 3, 1. Esa es la profecía. 3, 1. 3 y 1, 31. ¿Qué está queriendo decir allí? Que después de 2024, la fecha que nos señala es el 2031. El 31 simboliza el año 2031. Y aparece, esto se menciona 4 veces, el 3 y después 1. Está hablando de las puertas, significa que aparece 3 veces y después 1. Otra vez ahí nos señala el 3 y el 1. Y miren, fíjense bien, esta forma de 3 y 1, la encontramos en otras partes de la Biblia. Tiraron 3 jóvenes al horno de fuego y vino el 1, vino Jesús y estuvo con ellos. El 3 y el 1, después voy a presentar eso, fue de lo primero que me di cuenta de cuando Dios me hizo entender que viene en el 2031, fue el 3 y el 1 en el libro de Daniel.
en el libro de Daniel, y hay más profecías que señala el año 2031 de esa forma, con el 3 y el 1. Entonces, cuando Jesús dijo a las puertas, está diciendo que nosotros sabríamos que Él vendría en el año 2031. En el 2031 lo ilustré esto también. Voy a presentarle ahora esa ilustración para que puedan entender un poco mejor. Vimos que aparece, los versículos que leímos, versículo 30 del capítulo 48, aparece la cantidad 4.500. Ahí está, 4.500, 4.500, 4.500 y 4.500. Aparece allí 4 veces. Entonces si sumamos solamente el 4 y el 5, o sea, 45, 4 veces nos da 45 más 45, 4 veces nos da 180. ¿Recuerdan la otra profecía? 1844, 180 años nos lleva al 2024. Y entonces el versículo lo suma también el versículo 35 y da 118.000. Pero tomamos el 18 con un 0 y ahí está el 180. Recuerden, esto es profecía que está escondida hasta el tiempo que Dios decida revelársela a los seres humanos. Y ya ese tiempo llegó. Hablo con autoridad porque Dios me dio este mensaje directamente para que yo lo diera a conocer. Yo no me puse a predicar esto porque me emocioné y quise ser un predicador de esto. No, Dios me dio este mensaje y me mandó a darlo a conocer. Entonces estos son símbolos que se entenderían en el momento cuando la venida de Jesús estaría muy cerca. Ya sabemos la fecha. ¿Por qué? Porque falta muy poco tiempo y esto es parte del mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, que son 3 ángeles, y luego en el 18 se le une otro ángel con el mismo mensaje. Ahí tenemos el 3 y el 1, simbolizando que el mensaje de que Cristo viene en 2031 es parte del mensaje del tercer ángel y que se predicaría antes de la segunda venida. Aquí están las puertas, versículo 31, ahí en el versículo también se dice 31, y los versículos de la Biblia están puestos por Dios ahí también, los números, y también a través de esos números Dios me ha enseñado otras profecías, los números. Aquí vemos el 3 y el 1, 31, y lo mismo, 31, 31, 4 veces, 3 veces y una vez. Aquí está el número 31 otra vez. Entonces, 1844 más 180, el 180 de las salidas, nos llevan a 2024. Entonces, 7 años después, 2031, las puertas nos dicen el 3 y el 1, 2031. Así que, hermanos, vemos esta maravillosa profecía, 3 capítulos seguidos uno detrás del otro. El capítulo 46, 47 y 48 del libro de Ezequiel. Todo comenzó un día de madrugada, me levanté, abrí mi Biblia, lo primero que vi fue el capítulo 47 de Ezequiel. Inmediatamente comencé a leer, que vi esos 1000, después otros 1000. Dios me dio entendimiento de esta profecía, pero yo no sospechaba que la profecía iba a incluir todo esto. Así que Dios, hermanos, está derramando su lluvia temprana. Dios está dándole entendimiento a su pueblo. Haga caso, salga de las ciudades, póngase más en serio en esto y comunique a sus compañeros de trabajo, comunique a su familia, porque el tiempo que comienza especialmente en el 2024 es de 7 años de tribulación. En las ciudades será muy difícil para aquel que guarde los mandamientos. Y además los juicios de Dios que comenzarán aquí en Estados Unidos en el 2024, los juicios de Dios serán más fuertes en las ciudades. Haga caso de esto. Esté abierto a aprender de la palabra de Dios, porque Dios está dando nueva luz. Dios está enseñando cosas que no se entendían.
no estamos obedeciendo todo lo que hay que obedecer, y cuando aprendemos algo debemos obedecer a la voz de Dios. Así que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que puedas entregarte totalmente a Él, porque Él lo que quiere es salvarte, Él lo que quiere es salvarnos. Entreguémonos totalmente a Él, alejémonos cada vez más de las cosas que ofrece este mundo que nos separan de Dios, y consagremos nuestra vida totalmente a Dios. Que Dios te bendiga.